El 1 de abril de 2023, la cerveza más vendida de Estados Unidos tomó una decisión que costaría más de $1.000 millones. El libro Last Call for Bud Light analiza cómo esta cerveza perdió su puesto como la más popular del país. Una sola publicación en redes sociales destruyó un imperio de 2 décadas. En Gaming Business nos entusiasman las historias relacionadas con personajes icónicos, negocios épicos o microhistorias sobre dinero, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Las ventas cayeron un 25% en cuestión de semanas, y su competidor, Modelo Especial, le arrebató la corona que había mantenido desde 2001. Más de 400 empleados perdieron sus empleos antes del final del verano. La marca que alguna vez definió la cultura cervecera estadounidense nunca se recuperó por completo. Todo comenzó cuando Dylan Mulvaney, una influencer transgénero con millones de seguidores, publicó un video con una lata personalizada de Bud Light durante el torneo March Madness. La lata no era de venta pública, sino un gesto promocional. En 48 horas, nada parecía fuera de lo común. Pero el 3 de abril, un video de Kid Rock disparando contra cajas de Bud Light encendió la chispa. El clip se volvió viral, con millones de visualizaciones, y en cuestión de días la indignación se propagó por todo Estados Unidos. El boicot comenzó con una velocidad que pocas marcas habían experimentado. En redes sociales, los llamados a dejar de consumir Bud Light se multiplicaron. Los bares en estados conservadores retiraron sus grifos, los distribuidores vieron caer los pedidos y los videos de personas destruyendo latas se convirtieron en tendencia. El símbolo de las barbacoas, los estadios y las fiestas de verano se había transformado en un pararrayos de la división cultural estadounidense. El 14 de abril, el CEO de Anheuser-Busch, Brandon Whitworth, emitió un comunicado que buscaba calmar las aguas, asegurando que la compañía nunca tuvo la intención de dividir a las personas. Sin embargo, las palabras cuidadosamente elegidas no lograron satisfacer a nadie. Los sectores conservadores las consideraron débiles, mientras que los defensores LGBTQI sintieron que la empresa había abandonado a Mulvaney en el momento más difícil. Bud Light permaneció en silencio hacia su colaboradora, sin ofrecerle apoyo público ni respaldo interno. Conforme avanzaban las semanas, la situación se agravaba. En los estados del sur y el medio oeste, las ventas se desplomaron hasta un 50%. En los almacenes, los distribuidores observaban cómo los palés de Bud Light permanecían intactos durante semanas. Camiones que antes se vaciaban en días regresaban llenos. Los minoristas empezaron a ofrecer descuentos drásticos, colocando las cajas en los estantes más bajos y relegando el espacio premium a Modelo y Michelob Ultra. El 31 de mayo de 2023 marcó un cambio histórico. Modelo Especial superó a Bud Light como la cerveza más vendida de Estados Unidos, con un 8,4% de las ventas minoristas. Por primera vez, una cerveza de origen mexicano se convertía en la número 1 del país. 2 décadas de dominio absoluto se desmoronaban en apenas 8 semanas. Durante el verano de 2023, las pérdidas continuaron. Los despidos no tardaron en llegar. Entre julio y agosto, Anheuser-Busch anunció el recorte de entre 350 y 400 empleados en Norteamérica, aproximadamente el 2% de su fuerza laboral estadounidense. Muchos eran trabajadores de oficina o gerentes regionales sin relación directa con la campaña que había originado la crisis. Los testimonios de antiguos empleados reflejaban desesperación y decisiones tomadas bajo presión. La caída de Bud Light tuvo consecuencias que fueron más allá de los despidos. Pequeños distribuidores y negocios familiares que dependían de la marca sufrieron pérdidas masivas. Algunos no lograron recuperarse. En junio de 2023, Mulvaney rompió su silencio, denunciando públicamente el abandono de la empresa y señalando que la falta de apoyo fue peor que no haber colaborado con una persona trans en absoluto. Sus declaraciones se viralizaron y consolidaron el daño a la reputación de la marca. En mayo de ese año, la compañía perdió su calificación más alta otorgada por la Human Rights Campaign, quedando atrapada entre dos frentes, acusada de woke por la derecha y de cobarde por los defensores de la igualdad. El resultado fue devastador. Bud Light terminó siendo rechazada por todos los sectores. Para finales de 2023, la empresa intentó recuperar terreno con campañas patrióticas y mensajes de unión. Mostraban trabajadores, granjas y escenas del corazón estadounidense. Pero las cifras no respondieron. El daño era profundo. En 2024, las ventas seguían cayendo. En julio de ese año, el descenso aún rondaba el 18% respecto al año anterior. Incluso después de más de un año, los consumidores no regresaban. El golpe continuó en 2024 y 2025. En agosto de 2024, Anheuser-Busch cerró un centro de distribución en Massachusetts, despidiendo a 193 empleados.
En 2025, antiguos ejecutivos comenzaron a hablar públicamente, reconociendo errores estratégicos. Algunos admitieron que la colaboración con Malvani nunca fue auténtica y que, internamente, se sabía que la decisión podía ser peligrosa para la base de clientes. Se reveló un ambiente corporativo disfuncional, donde las decisiones se tomaron por tendencia, no por convicción. Mientras tanto, Modelo Especial consolidaba su reinado. Su campaña Fair and Square reforzaba valores de esfuerzo, orgullo y autenticidad, conectando con consumidores cansados de la polarización. En 2025, Modelo no solo mantenía su liderazgo, sino que ampliaba su distancia. Michelob ULTRA se afianzaba en el segundo lugar y Joindling Lager crecía alrededor de un 20%. La estructura del mercado cervecero estadounidense se había transformado para siempre. Los resultados financieros a febrero de 2026 confirmaban el cambio irreversible. Bud Light seguía en el tercer lugar, con una participación de mercado estancada, y Modelo Especial se consolidaba como líder indiscutible. Constellation Brands, dueña de Modelo, acumulaba ganancias récord y un valor bursátil en ascenso constante. Anheuser-Busch, en cambio, se veía obligada a redirigir inversiones hacia nuevos mercados internacionales para compensar la pérdida estructural en Estados Unidos. Las escuelas de negocios comenzaron a estudiar el caso como una lección moderna de gestión de crisis. Como una sola publicación puede destruir décadas de liderazgo y como el desconocimiento de la base de clientes puede provocar colapsos empresariales irreversibles. La historia de Bud Light se convirtió en un símbolo de los errores corporativos del siglo XXI. En la era de las redes sociales, una decisión mal calculada puede costar miles de millones. Bud Light demostró que intentar ser todo para todos es una fórmula de autodestrucción. El equilibrio entre autenticidad y adaptación se volvió más crucial que nunca. La marca que reinó durante 2 décadas pasó a ser un ejemplo global de cómo el desconcierto entre identidad y audiencia puede derribar incluso a los gigantes más sólidos. A comienzos de 2026, los analistas coincidían en que Bud Light difícilmente recuperará su liderazgo perdido. Modelo Especial, con un crecimiento sostenido en todo el continente americano, se posicionó no solo como la nueva líder en Estados Unidos, sino también como una marca global de referencia. Lo que comenzó con una simple publicación en redes se convirtió en una lección monumental sobre reputación, cultura y desconexión empresarial. Al final, el caso de Bud Light dejó una advertencia que resonará durante años. En un mundo polarizado, las decisiones corporativas no se juzgan solo por su intención, sino por cómo son percibidas. La confianza, una vez rota, no se recupera con publicidad, sino con coherencia y tiempo. La caída de Bud Light no fue solo una crisis de marketing, sino una transformación estructural del mercado cervecero estadounidense. Un ejemplo de cómo una marca puede perder su identidad al intentar abarcarlo todo. Y, sobre todo, una demostración de que la autenticidad sigue siendo el ingrediente más valioso en cualquier empresa. Las pérdidas económicas derivadas de la crisis de Bud Light fueron tan profundas que redefinieron los estándares de gestión empresarial dentro del sector de bebidas alcohólicas. En total, entre 2023 y 2025, Anheuser-Busch acumuló pérdidas directas superiores a los $1.800 millones en ingresos no percibidos, a lo que se sumaron más de 400 millones adicionales en costos de reestructuración, publicidad correctiva y compensaciones laborales. Lo que inicialmente parecía un contratiempo temporal se transformó en un agujero financiero de largo plazo. Los analistas señalaron que uno de los errores más costosos fue la respuesta tardía. La compañía esperó semanas antes de reaccionar públicamente, dejando que el boicot creciera sin control. En un entorno digital tan inmediato, esa demora fue letal. Cuando finalmente lanzaron campañas conciliadoras, el daño a la percepción de marca ya era irreversible. Las ventas no solo habían caído, los consumidores habían redefinido sus preferencias. Durante los meses siguientes, los intentos de estabilización financiera se toparon con un obstáculo mayor. La pérdida de confianza institucional. Los inversionistas comenzaron a considerar a Bud Light un activo de alto riesgo dentro del portafolio de Anheuser-Busch. Las acciones de la compañía matriz cayeron cerca de un 18% entre abril y diciembre de 2023, reflejando el escepticismo del mercado respecto a su capacidad de recuperación. Para 2024, la dirección corporativa destinó más de $200 millones a campañas de reposicionamiento. Se diseñaron estrategias que buscaban reconectar con la clase trabajadora estadounidense mediante anuncios centrados en valores tradicionales, trabajo duro y comunidad. Sin embargo, el público percibió esos esfuerzos como forzados y poco auténticos. La desconfianza ya estaba arraigada, y la nostalgia no bastó para restaurar la reputación perdida. El posicionamiento en el mercado estadounidense también se erosionó a niveles históricos.
Antes de la crisis, Bud Light poseía alrededor del 10,5% de participación de mercado en el segmento de cervezas. A finales de 2024, esa cifra se había reducido a 6,8%, situándola por debajo de competidores que antes eran secundarios. Modelo Especial, por su parte, creció hasta superar el 9%, consolidando su liderazgo absoluto. Este cambio no fue temporal. Los distribuidores que durante años habían reservado espacio privilegiado para Bud Light comenzaron a diversificar sus catálogos, apostando por cervezas regionales y artesanales. En consecuencia, el canal de distribución, una de las fortalezas históricas de Anheuser-Busch, se fragmentó. Los minoristas redirigieron su confianza hacia marcas con mayor estabilidad reputacional, lo que complicó aún más el proceso de recuperación. Durante 2025, el panorama financiero siguió en descenso moderado pero sostenido. Aunque las ventas dejaron de caer de forma abrupta, tampoco mostraron signos de rebote significativo. Las pérdidas se estabilizaron, pero la marca se quedó estancada en un punto bajo. Según reportes internos filtrados a la prensa, la empresa reconoció que Bud Light no recuperaría su liderazgo al menos hasta 2028, si es que lo lograba alguna vez. El costo más alto, sin embargo, fue intangible. La pérdida de posicionamiento cultural. Durante más de 20 años, Bud Light había sido sinónimo de celebración, deporte y unidad nacional. Después de la controversia, su imagen quedó asociada al conflicto político y la polarización social. Ninguna campaña publicitaria pudo eliminar esa conexión en la mente del consumidor promedio. La falta de una identidad clara se convirtió en el segundo gran obstáculo. La marca intentó reposicionarse entre distintos grupos demográficos, pero cada giro comunicacional la alejaba más de su base histórica. Mientras Modelo celebraba autenticidad y orgullo, Bud Light parecía pedir disculpas constantes. Ese contraste fue devastador a nivel emocional y comercial. En términos financieros, Anheuser-Busch implementó recortes en todos los niveles para contener las pérdidas. Entre 2023 y 2025, cerró al menos 5 centros de distribución en Estados Unidos y redujo su plantilla en más de 1.200 empleados. Las medidas lograron estabilizar parcialmente las cuentas, pero no reconstruyeron la confianza perdida entre consumidores ni distribuidores. Hacia finales de 2025, la empresa empezó a aceptar públicamente que Bud Light ya no era la cerveza número 1 de Estados Unidos. En su lugar, buscó mantenerla como una marca de volumen estable dentro de un portafolio más amplio, resignándose a un nuevo papel secundario. Las proyecciones financieras de 2026 anticipan que la marca mantendrá entre el 6 y el 7% de cuota, mientras Modelo Especial y Michelob Ultra dominan el panorama. El tiempo no fue suficiente para revertir el daño. 2 años después del colapso, Bud Light sigue sin recuperar su identidad perdida. Su caso se convirtió en una advertencia académica sobre cómo un error de estrategia y comunicación puede destruir una marca icónica en cuestión de semanas. No fue solo una pérdida de mercado, sino una lección sobre la fragilidad de la confianza del consumidor en la era de la hiperconectividad. En 2026, la herida aún permanece abierta. Bud Light sigue existiendo, pero su época dorada pertenece al pasado. El costo total de su caída no se mide solo en dinero, sino en la pérdida de un símbolo cultural que, durante décadas, unió a millones de personas bajo una misma marca. Hoy, esa conexión ya no existe, y el camino de regreso parece más largo que nunca. ¿Qué habría pasado si Bud Light hubiera actuado diferente? La historia sugiere que quizá el desenlace habría sido el mismo, porque en el mundo de hoy, una sola decisión puede cambiarlo todo. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.